registro en el domicilio del sindicado, se hace esta solicitud. Asimismo, si usted lo considera pertinente, pues también que nos autorice la orden de aprehensión de este señor. Presento el documento que me acredita como abogado y notario y como representante del Ministerio Público para que se tomen las consideraciones pertinentes a la validez de la solicitud que se realiza. Muchas gracias, licenciado. Señor juez, en esta oportunidad el Ministerio Público tiene claro que los derechos humanos pues son inviolables. Sin embargo, esos derechos humanos no son absolutos. Los derechos humanos son relativos. Y pues el derecho que tiene a la inviolabilidad de la vivienda debe de tener esa relatividad en cuanto a que puede ser vulnerable cuando el derecho social prevalece sobre el derecho particular. En el mismo sentido, el derecho a la libertad, que son derechos consagrados en la Constitución como derechos fundamentales. Es por eso que esta representación hace su requerimiento en cuanto a que se puedan restringir estos derechos derivado de lo que se suscitó en el evento que se acaba de relatar. ¿Me avisan si se puede leer lo que se está compartiendo? Sí, gracias. Muy bien, de acuerdo al artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, está que el Estado garantiza a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Dentro de estos que son derechos fundamentales está la libertad, y en esta oportunidad se va a solicitar una orden de aprehensión en contra de la persona sindicada en el presente hecho. Sin embargo, también se encuentra la vida, que es la vulneración que se hizo en cuanto a la vida de la conviviente o esposa de esta persona a quien se solicitó. También se va a solicitar el allanamiento, inspección y registro de la vivienda donde vivía el sindicado para poderlo ubicar. Resulta, señor juez, que después de cometido el hecho, esta persona se dio a la fuga. Y tenemos una declaración testimonial de una persona que es presencial y de alguna manera pudo observar que efectivamente el sindicado se retiraba con urgencia de la casa de la agraviada, que era su hermana. Y la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 23, se establece la habilidad de la vivienda. Sin embargo, también se dice que salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia, pues sí se debe de realizar. Y hay un horario específico que no puede ser ni antes de las 6 de la mañana ni después de las 18 horas. Por lo que esta representación realiza esta petición. El artículo 28 establece el derecho de petición de todas las personas individuales o colectivas que pueden hacer ante la autoridad, y eso es lo que se realiza específicamente en este caso. El artículo 44 de la Constitución también establece que los derechos inherentes a la persona humana son garantías que otorga la Constitución. Pero también se indica que el interés social prevalece sobre el interés particular. En el presente caso, el interés social es que no se sigan cometiendo este tipo de acciones atroces en contra de la libertad y la vida de las personas, específicamente de las mujeres. Y pues el interés particular sería única y exclusivamente del sindicado, quien al restringirse estos derechos, pues nos permite una investigación objetiva y el poder continuar con el presente proceso para poder establecer la verdad histórica de los hechos. En cuanto al Código Procesal Penal, en su artículo 46, el Ministerio Público tiene la facultad de practicar las averiguaciones por los delitos que se establecen en este código,
Y los jueces de primera instancia, que es en el presente caso, señor juez, su función, deben de tomar el control jurisdiccional de la investigación y instruir personalmente las diligencias que se especifican para poder esclarecer el hecho. En el artículo 308 también se establece que la primera instancia debe coadyuvar a las actividades de investigación de la policía y de los fiscales e investigadores del Ministerio Público cuando lo solicite. Es por eso que también nos fundamentamos en este artículo para poder hacer la solicitud de allanamiento, inspección, registro y también la orden de aprehensión en contra del sindicado. En el artículo 189, siempre del Código Procesal Penal, se establece el horario que debemos respetar. Entonces, nosotros haríamos uso del horario que en ley corresponde para poder realizar el allanamiento el día de mañana. Si es en dependencia cerrada, se indica de que debe de haber de orden de juez escrita, y es por eso que acudimos ante su persona para que este órgano jurisdiccional tome el control jurisdiccional y que también ordene y autorice estas diligencias. La inspección y registro. Dice que cuando fuera necesario inspeccionar lugares, cosas o personas, porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán vestigios del delito, pues debe también realizarse con autorización judicial. Si bien es cierto, en una sola actividad se hacen las 3 solicitudes que se están efectuando como unilaterales, pues también la inspección y registro, aparte de poder ingresar al lugar, a la vivienda del sindicado, pues es importante realizarla porque podemos encontrar vestigios, ropa que haya dejado el sindicado con muestras de sangre del hecho que se acaba de cometer, y que podamos nosotros establecer que en esa casa pues todavía se encuentran vestigios del hecho que se está investigando. La entrega de cosas y secuestro en el artículo 198, pues también nos fundamentamos para poder solicitarlo, toda vez de que estos objetos relacionados con el delito pueden ser secuestrados y presentados ante su persona debidamente embalados. En cuanto a la orden de aprehensión, señor juez, el artículo 257 del Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de ley y que resulte necesario su encarcelamiento, en cuyo caso lo pondrá a disposición del juez que controla la investigación, y el juez podrá ordenar cualquier medida sustitutiva de la privación de libertad o prescindir de ella, caso en el cual liberará al sindicado. Señor juez, específicamente el allanamiento se está solicitando en la colonia 3 de Mayo, en el lote 11, zona 7 de la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala. En ese lugar es en donde se va a hacer el allanamiento, y esto de conformidad al oficio 107 23, en donde el agente investigador de la Policía Nacional Civil de la Delegación Especial de Investigaciones de Delitos contra la Vida hace una reseña del hecho, el procesamiento del lugar de los hechos, la inspección del lugar del trabajo del hecho, los indicios recolectados en la escena, y se hace una individualización del señor sindicado Juan David Arrillaga Cosme. Se hacen algunas entrevistas, y dentro de las entrevistas pues está el de la hermana de la víctima como testigo presencial del hecho, quien relata cómo fue que sucedieron, y hay otra víctima que también es, otro testigo que también es relacionada al caso, pero en esta oportunidad es referencial. Por lo que al tenerse este documento de investigación, pudo establecer el agente de IC que la vivienda es en donde se realizó el requerimiento, en Colonia 3 de Mayo, lote 11, zona 7 de Ciudad de Guatemala,
departamento de Guatemala, y se pudo identificar por medio de un álbum fotográfico donde hay fotografías de personas similares, la fotografía del sindicado en donde se le individualiza. Asimismo, tenemos la identificación del lugar en donde vamos a ingresar para poder realizar este allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia que sea de utilidad para la investigación. Por lo que, señor juez, en esta oportunidad también se solicita la orden de aprehensión del señor Juan David Arrillaga Cosme, de 40 años de edad, casado, guatemalteco, herrero, de este domicilio con fecha de nacimiento 1 de enero de 1983, hijo de Juana Cosme y de Juan Arrillaga, residente en Colonia 3 de Mayo, lote 11, zona 7, ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, y quien puede ser habido en cualquier lugar del país. Por lo que dejo a su consideración, señor juez, de conformidad a lo que se le ha presentado, que usted autorice el allanamiento, inspección y registro, secuestro de evidencia en la dirección antes mencionada. Asimismo, la orden de aprehensión en contra del sindicado, por lo que se le acaba de presentar. Muchas gracias. Muy bien, estimado representante del Ministerio Público, luego de escuchar los argumentos vertidos que respaldan y justifican el requerimiento de la diligencia de investigación consistentes en inspección y registro del bien inmueble indicado por el agente fiscal, ubicado en la Colonia 3 de Mayo, lote 11, la zona 7 del departamento de Guatemala, y también ha requerido el secuestro de bienes u objetos que se relacionan con el hecho delictivo objeto de investigación. Asimismo, solicitó la orden de aprehensión del imputado en caso se ubicase en la residencia antes relacionada. El juzgador, luego de analizar los argumentos del agente fiscal, así como de la información policial en la cual se indica que el imputado o sindicado posiblemente ha participado en la comisión del hecho punible. Y en el referido informe policial existe la versión de la hermana de la víctima como testigo presencial. Además, pues, en el informe policial presentado por el Ministerio Público, también obra la entrevista a una testigo referencial, así como la documentación que adjunta el representante del Ministerio Público, consistente en un álbum fotográfico, en donde pues aparece la fotografía de la persona sindicada. Estimo que es procedente autorizar al Ministerio Público la práctica de la inspección y registro en la residencia ubicada en la Colonia 3 de Mayo, lote 11 de la ciudad de Guatemala o departamento de Guatemala. Asimismo, de existir indicios o medios de investigación que se relacionen con el hecho delictivo objeto de persecución penal y de ser habido el sindicado en el interior de la residencia relacionada, también se ordena el secuestro de los bienes u objetos, así como la orden de aprehensión del sindicado. Lo anterior con el fin de darle cumplimiento a lo estipulado en el artículo 5 del Código Procesal Penal, que se refiere a los fines del proceso. Por un lado,
Por otro lado, pues el Ministerio Público, como ente responsable de la persecución penal, está facultado para practicar diligencias de investigación cuya finalidad es la obtención, la recolección de indicios racionales que se relacionen con el hecho delictivo y que hagan presumir la participación de un imputado en el delito. Asimismo, el juzgador estima procedente autorizar las diligencias precitadas en virtud de que se está investigando la muerte de una persona, en este caso una fémina, cuya vida ha sido arrebatada en forma violenta. Y siendo que la justicia penal debe de cumplir su cometido, y siendo el Ministerio Público la institución responsable de la investigación, pues se le faculta, se le autoriza para que realice las diligencias que han sido requeridas ante este órgano jurisdiccional. Asimismo, no obstante de que el Ministerio Público, a través de su representante legal, conoce la ley, pues es importante manifestarle que debe practicar las diligencias dentro del horario establecido en el artículo 23 y 190, el 23 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 187, 190 del Código Procesal Penal. Además, en la práctica de la diligencia debe de respetarse todos los derechos fundamentales y garantías procesales de las partes, en este caso del imputado, también respetando la intimidad de la residencia de los moradores del inmueble donde se practicará la diligencia. Asimismo, deberá entregarle a los moradores o a la persona que atienda o estén presentes en la diligencia copia del oficio donde este órgano jurisdiccional está autorizando la práctica de esa diligencia. En ese sentido, entonces, con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política de la República, en el artículo 2, 5, 6, 8, 24 bis, 46, 47, 107, 107 bis, 108 bis, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 257, 290, 308, 309 del Código Procesal Penal y artículos 141, 142 y 143 de la Ley del Orden Judicial. Este órgano jurisdiccional autoriza al Ministerio Público para que a través de su representante legal, agente fiscal Jeron Abre, realice la diligencia de investigación relacionadas con inspección y registro del inmueble antes citado, así como el secuestro de objetos y bienes que se relacionen con el hecho delictivo y, de ser habido el imputado en el interior de la residencia, también se autoriza su aprehensión, poniendo a disposición de este órgano jurisdiccional al imputado en caso fuere aprehendido dentro del plazo que la ley establece para recibir su primera declaración. Y con fundamento en el artículo 160 y 169 del Código Procesal Penal, queda debidamente notificado el representante del Ministerio Público para respecto a la decisión judicial adoptada en esta audiencia. Y en su momento pues se le entregará el oficio en donde se autoriza la práctica de las diligencias requeridas. Se da por finalizada la audiencia, quedando debidamente notificado el representante del Ministerio Público. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bien, continuando como ustedes pudieron apreciar, es una audiencia unilateral
que no ofrece mayor dificultad. Es una audiencia en donde no hay controversia, no hay litigio, porque no está presente ninguna otra parte, sino que en esta audiencia, pues el Ministerio Público se concreta a hacer su petición o las peticiones y de justificar la procedencia de esas diligencias, porque no basta con solicitarle al juez que autorice una determinada diligencia, porque el Ministerio Público lo estima procedente como parte de su investigación, sino que es necesario acreditar con medios de investigación, en este caso testimonios documentales, en donde era evidente la necesidad y la urgencia de practicar un allanamiento y registro, porque recordemos que en la tardanza está el peligro de perder medios de investigación que sean útiles y necesarios para el esclarecimiento del hecho delictivo. De manera que, en este caso, habiéndose, digamos, cometido el hecho delictivo en horas de la mañana, pues habría que practicar ese allanamiento lo más rápido, lo más inmediato posible, con el objetivo de evitar pérdida, destrucción de evidencias que no solo acrediten la existencia del hecho delictivo, sino también la posible intervención del imputado o del sindicado en el mismo. De ahí que también el juzgador debe sopesar esas circunstancias y autorizar de manera inmediata un allanamiento. Porque si un allanamiento se requiere y no se autoriza dentro de un plazo razonable, lo más probable es que si se practica 5, 15, 8 días posteriores a la comisión del delito, pueda que ya no tenga eficacia, como ocurre en la práctica, que ya cuando se hace en un tiempo no prudencial o razonable, evidencias se desaparecen, se alteran, etcétera, etcétera. Entonces es importante que digamos, se realicen de manera urgente las diligencias de investigación, en este caso un allanamiento. Les decía que es una audiencia que no es complicada. Como ustedes pudieron ver, digamos, fundamentalmente el fiscal lo que realizó, pues, es justificar la necesidad de practicar ese allanamiento. Y además presentó documentos para que el juez sopesara la procedencia de esta diligencia. Como les decía, pudiera ser también que el juez no autorizara el allanamiento si no se le presentaran medios de investigación que demuestren la urgencia y la necesidad de practicar este tipo de diligencias. En la vida real y en la vida práctica hay circunstancias en las cuales el juez puede negar un allanamiento, porque a su juicio no es, digamos, necesario, o porque el Ministerio Público no justificó debidamente la necesidad de practicar ese allanamiento. Por supuesto, observando y tratando de respetar la garantía constitucional de la inviolabilidad de la vivienda que garantiza el artículo 23 constitucional. Entonces, también pudieron apreciar ustedes que fue una audiencia breve y rápida, porque no hay otra parte que cuestione, que contradiga o que refute los argumentos del Ministerio Público, ¿ya? Porque es una audiencia en donde solo asiste o comparece el representante del Ministerio Público. Bien, entonces, no quisiera extenderme más en cuanto a ello y dejarle la palabra al licenciado Jeron Alfred si quisiera exponer algo, para luego darle la palabra a ustedes, compañeros, para que expresen sus comentarios, sus observaciones, sus sugerencias, sus dudas, para aclararlas y que quede todo bien establecido. Muchas gracias, Lic. Muy
Pues solamente agregar que es importante tomar nota de los artículos que se mencionaron en esta presentación para que los compañeros tengan cómo fundamentarse en un futuro si es que pueden ellos tener la oportunidad de trabajar en alguna institución en la que se pueda hacer este tipo de requerimientos. O también para fines prácticos en algunas presentaciones que se tengan durante el desarrollo de esta asignatura. Por lo que es importante. De actividades. Solamente eso. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Tuvimos algún inconveniente ahí en el internet, pero ya solventamos la situación. Entonces, compañeros, no sé, por favor, me gustaría escucharlos, me gustaría oír sus comentarios, sus opiniones, sugerencias, reclamos, reproches, etcétera, etcétera. Licenciado, buena tarde. Jimmy le saluda. Jimmy, dígame. Sí, licenciado. Me pude dar cuenta que prácticamente ahí solo estaba el juez y el representante del Ministerio Público en esta audiencia. No Así estaba el imputado por un lado, ¿verdad? Y como dice usted, no había quien reclamara o quien cuestionara las medidas vertidas en el caso, ¿no? Y Así las es. decisiones tomadas. Otra duda que yo tengo, licenciado, la palabra que siempre se va a utilizar a la hora de llevarse las pruebas que puedan ir a recopilar o las muestras que puedan recopilar en el allanamiento, ahí siempre se va a utilizar la palabra secuestro ¿cómo se de llama? bienes o objetos. Ya me perdí, exactamente. Y vino a mi mente el caso de la señora Sicavisa, que prácticamente en aquel entonces, según las noticias, y no sé si por ser amarillistas o qué fue lo que pasó, argumentaron tanto que de una vez se habían lavado la casa, que no había más que todo solo como que ciertas muestras de sangre, en ese caso que fue tan especial y sonado, ¿verdad? Al hacer los allanamientos pertinentes. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que yo entiendo, yo comprendo ahí, pero sí me queda la duda en eso, ¿qué otras pruebas se pueden tomar en el caso, como el ejemplo de la señora Sicavisa? Gracias, Lick. A servirle. Bueno, en primer lugar, contestando por parte de las preguntas, yo les decía que el éxito o fracaso de una investigación depende muchas veces de la urgencia, de la premura, de la inmediatez con que se realice un allanamiento. En el caso que usted plantea, si se hace un allanamiento tardío, puede ocurrir lo que usted señala, de que se borre evidencia, se altere evidencia, se desaparezca evidencia. Si el sindicado pudiese estar en el interior de esa residencia, pues puede darse a la fuga, etcétera, etcétera. Por eso es que los allanamientos deben de realizarse lo más rápido, lo más inmediato, precisamente para garantizar la conservación, la no alteración de evidencia que pudiera ocurrir. Y eso, lo que usted plantea es cierto, y no solo en ese caso, sino en varios puede darse. Imaginémonos que en este caso la víctima fue asesinada, le dieron muerte, y en la escena de crimen, obviamente, quedaron rastros de sangre y otros medios y otros indicios. Y si no se hace inmediatamente, lo que usted dice, lavan el espacio o el lugar
con el fin de, digamos, desaparecer evidencias. Sin embargo, técnica y científicamente, a través de pruebas de luminol y a través de pruebas de otras pericias se puede obtener todavía, aun y cuando hayan lavado la escena de crimen con el objetivo de borrar la sangre que queda en el escenario del delito, con pruebas de luminol y otras técnicas científicas puede recuperarse todavía y establecer que en efecto ahí había sangre de la víctima, por ejemplo. Entonces, definitivamente es importante que los registros se hagan inmediatamente, por un lado. Por otro lado, el secuestro de objetos. El artículo 200 del Código Procesal Penal garantiza el secuestro de objetos y bienes, pero estos objetos y estos bienes tienen que estar relacionados con el hecho delictivo. Cuando el Código Procesal Penal cobró vigencia y se practicaban allanamientos, muchas veces se secuestraba cualquier cosa. Se secuestraba todo lo que podía estar al alcance de los que practicaban el allanamiento. Pero eso no es legal. Se debe secuestrar solo los objetos, las cosas que tengan relación con el delito. No se puede llevar una refrigeradora, un televisor del interior de la residencia, porque si no tiene relación con el hecho, pues no se pueden secuestrar esos objetos. Como les decía, cuando el Código Procesal Penal cobró vigencia hace el 94, se cometían esas arbitrariedades de que se secuestraba todo lo que se encontraba. Y realmente eso no puede ser. Hay que secuestrar las cosas, objetos, por ejemplo, en este caso, si fue con arma blanca o arma de fuego con la que se le dio muerte a la víctima, pues si el arma utilizada en la comisión del hecho delictivo se encuentra en el interior de esa residencia, pues hay que secuestrar. Como decía el fiscal, si hay ropa o vestimenta del victimario manchada de sangre, que se supone que al darle muerte a la persona pudo mancharse su vestimenta de sangre y se encuentra en el lugar, pues también secuestrarla. Y ponerla, digamos, como en un momento dado, presentarla como medios de investigación y como medios de prueba ya en el juicio o en el debate. Entonces, esas son, no sé si quedan claras sus dudas con las respuestas. Claro que sí, Lick, muchas gracias, porque también ahorita que usted mencionó que refrigeradores y todo eso en algún momento se podrían también secuestrar, ¿verdad? Porque como usted sabe que la delincuencia es tan cruel y tan masacre actualmente, y perdone las expresiones, que pueden hasta congelar así que las extremidades o lo que sea de una persona. Sí, ahí sí, yo entiendo por ese lado, ¿verdad? Si se encontrara en el refrigerador, como usted dice, partes del cuerpo o algo ahí, el arma escondida, esté ahí, pues sustraer el arma, ¿verdad? Y sustraer los objetos que tengan relación con ese hecho delictivo. Yo les traía a colación eso de que antes pues se secuestraba todo lo que se encontraba y realmente si usted secuestra bienes o objetos que no tienen relación con el delito ni la participación del sindicado, de nada le va a servir. Solo le va a provocar un perjuicio o daño a las personas que las deja, por ejemplo, sin televisor, sin refrigeradores. Si esa no va a ser útil para su investigación, pues no tiene sentido que la secuestre. Muchas gracias. Esa es mi participación. Gracias. Muchas gracias, Jimmy. Por aclararme. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguien diría que en qué etapa del proceso se hace estas diligencias? En la etapa de investigación, en la etapa preparatoria. Porque es en la etapa preparatoria en donde se desarrolla toda la investigación del Ministerio Público. Y es donde se busca, por eso se dice que es la búsqueda, la recolección, la obtención de todos los medios de investigación que respalden la teoría del caso del Ministerio Público.
para que en un momento dado acredite la existencia del delito, la participación del sindicado, la existencia de otros medios de investigación, etcétera, etcétera. Edgar Pineda, díganme. Edgar Pineda ha levantado la mano. Estuardo pregunta, en el caso del testigo referencial, ¿cuál es el aporte? Bueno, un testigo referencial generalmente es, digamos, narra los hechos en base a comentarios o información que él obtenga de otras personas que no ha sido presencial de la comisión del delito. Por ejemplo, en el caso que el licenciado presentó, si hay testigo referencial es porque posiblemente la víctima le pudo haber contado, decirle, mira, el día tal hora mi hermana fue asesinada por muerte por su no de tal, y que luego de cometer el hecho se no está, etcétera, etcétera. A veces ese es un testigo referencial que tuvo el hecho delictivo a través de comentarios o relaciones de personas que van a haber, digamos, presenciado ese hecho delictivo. Y en la pues eso dependerá de cómo lo valore en un momento dado el juez. Y la declaración de ese testigo referencial coincide con, digamos, actos importantes declarado el testigo presencial. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien más? No sé si en cuanto a este aspecto de testigo referencial, licenciado Alfred, quisiera argumentar o ampliar. Sí, hay que tomar en consideración de que hay 3 tiempos cuando existe un hecho delictivo. Está el anterior, el concurrente y el posterior. El testigo referencial aporta en cuanto a los hechos anteriores y posteriores. Por ejemplo, en el anterior se puede establecer si alguien vio que, por ejemplo, un vecino que le da mala vida a la persona, que habían malos tratos crueles, existían gritos y se escuchaban golpes. Ese tipo de situación que de alguna manera pues se correlaciona con las medidas de seguridad que tenga la señora en el presente caso. Y el testigo referencial que podría aportar en el hecho posterior al hecho es cuando se dan a la fuga. Entonces dicen, sí, yo vi que salió corriendo fulanito porque como tantos años que fue mi vecino y lo vi que iba con tal ropa y agarró pues en la calle hacia el tanque y agarró por la pila. Entonces, ese tipo de testigos es quienes nos hacen situar al sindicado en la parte anterior y posterior al hecho. Y el presencial está durante el cometido del hecho. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Bien, Rudy Humberto Mascal pregunta cuántos allanamientos se pueden hacer en la misma vivienda. Realmente el Código Procesal Penal no establece, digamos, un número de allanamientos que deben practicarse los absolutamente necesarios. Imaginémonos que, digamos, esto es que un allanamiento debe ser minucioso, un allanamiento debe ser bastante exhaustivo. ¿Por qué? Para no obviar, para no dejar evidencias que no se pudieron secuestrar en ese momento, que por omisión, por negligencia, no se hizo desde el primer allanamiento. Lo delicado es que sí, en el primer allanamiento no se secuestran todos los objetos o bienes relacionados con el delito. Lo más probable es que si está el victimario o cualquier otra persona que está en el interior de la residencia, puede desaparecer esos medios, esos indicios. Por eso es que debe de ser el allanamiento el primero que se realice lo más profundo, lo más exhaustivo
lo más serio que se puede hacer para recolectar todo lo que tenga relación con el delito. Porque si posteriormente se hace otro allanamiento porque no se secuestró tal cosa y que podría estar ahí, lo más probable es que ya no lo encuentre. Entonces, pero respondiendo a la pregunta del compañero, pues el allanamiento se pueden hacer los que sean necesarios. Pero, digamos, si se hace un allanamiento y luego se hace otro porque no se encontró tal cosa y que posiblemente esté, pues eso da lugar a pensar que el primero que se hizo no se hizo bien. Ahora bien, puede ocurrir que después de practicarse el allanamiento, el victimario o cualquier otra persona pueda pensar, bueno, ya hicieron el allanamiento, entonces ahora podemos traer las cosas al interior de la residencia porque ya practicaron allanamiento y no las encontraron porque no estaban aquí, pero ahora las podemos traer y guardar aquí, ocultarla aquí. Entonces, si se tiene noticia de esa situación, pues entonces se podrá pedir otro allanamiento. Entonces, eso va a depender de muchas situaciones. Helen Raxón pregunta cuánto tiempo debe haber allanamiento. A veces, si bien tanto el artículo 23 y el artículo del Código Procesal del 187, 88, 90, etc., establecen el horario de que no puede practicarse un allanamiento antes de las 6 de la mañana ni después de las 18 horas. Aquí lo importante es ingresar a las 6 o despuesito de las 6 de la mañana. Y el allanamiento puede tardarse más de las 18 horas, ¿ya? Porque se inició a las 6 de la mañana o despuesito de las 6, pero es complicado. Hay mucha evidencia, hay un montón de situaciones que pues puede prolongarse hasta que se concluya. Lo importante es no ingresar antes de las 6 ni después de las 18 horas. Si se entró a las 6:15 y son las 18 horas y todavía no ha concluido, puede continuarse hasta finalizar. Dice, ¿qué documento se necesita para un allanamiento por secuestro u homicidio? Bueno, en un homicidio, si se va a hacer un allanamiento, pues como lo planteaba el señor fiscal, la idea es obtener objetos, bienes relacionados con el delito. Y si el sindicado está presente en el interior, pues detenerlo. ¿Ya? ¿Y qué objetos? Pues de ahí el arma homicida, vestimenta, zapatos, todo lo que se estime conveniente que pudiera tener relación con el delito. Digamos, ¿y qué documentos se necesita para practicar un allanamiento? Bueno, como en este caso que presentamos, el fiscal presentó un informe policial, álbum fotográfico, y puede presentarse cualquier documento que tenga relación con el hecho delictivo. Por ejemplo, se puede acompañar un recibo de luz o agua donde aparezca la dirección de la casa donde se va a hacer el allanamiento para demostrar que esa es la dirección. Se puede presentar fotografías de exteriores del inmueble donde se va a practicar el allanamiento, etcétera, vídeos, etcétera, etcétera. Carla dice, si la persona sale antes de las 6 de su casa, ¿pueden hablar con él y hacer el allanamiento de una vez? Sí. Digamos, no necesariamente que la persona, el propietario esté, lo importante es que existan moradores en el interior de la casa para que puedan ingresar con esa orden judicial y practicar el allanamiento. Sin embargo, si no hubiese nadie en el interior de la casa, nadie responde al llamado a practicar el allanamiento, pues el artículo 192 del Código Procesal Penal autoriza que se pueda usar la fuerza para entrar al interior de esa residencia y practicar el allanamiento. Sin embargo, esa fuerza no debe ser desmedida, debe ser racional, razonable. El artículo 192, si tienen el Código Procesal Penal, que sí lo tienen que tener ahí a la mano,
que alguien le dé lectura al artículo 192. Artículo 192. Notificada en de realizarse ahorita el lugar o el encargado, entregándole una copia. Si quien habita en la casa se resistiere al ingreso o nadie respondiere a los llamados, se hará uso de la fuerza pública para ingresar. Al terminar el registro se cuidará que los lugares queden cerrados y de no ser ello posible, inmediatamente se asegurará que otras personas no ingresen en el lugar hasta lograr su cierre. Este procedimiento constará en el acta. La medida de cierre a que se refiere este artículo no podrá exceder del plazo de 15 días, salvo casos especiales calificados por el juez. Muchas gracias. Pues bien, pueden apreciar ahí que la ley faculta de que se puede entrar por la fuerza, ¿ya? Porque obviamente es urgente y necesario hacer el allanamiento. Entonces, pero como les decía, esa fuerza debe ser razonable, no romper ventanas, puertas, sino que posiblemente se puede, como ha ocurrido en algunos casos, que se llama un cerrajero para que abra la puerta, se ingresa, se realiza el allanamiento y lo más importante es que, como dice el artículo 192, esa diligencia de allanamiento tiene que constar en un acta. Y en el acta se hace relación y se hace constar todo lo que acontece en el allanamiento. Hoy en día pues ya se usan también cámaras, vídeos, para que todo quede debidamente documentado y que en un momento dado ese allanamiento, porque puede ser que cuestionen ese allanamiento, que la defensa, el sindicato pueda cuestionar más adelante ese allanamiento diciendo de que pasó X cosa, etcétera. Pero si se documenta con vídeos y otras herramientas que garanticen la objetividad, la imparcialidad, la legalidad de ese allanamiento, para que no dar lugar a dudas de que se violaron garantías constitucionales y procesales, pues es necesario que ese allanamiento esté debidamente documentado. Dice María Fernanda que en el caso de plagio o secuestro, ¿cómo es necesaria la orden del juez? ¿Se necesita algún otro documento para realizarla? El Ministerio Público tendrá que justificar con medios de investigación la necesidad de practicar un allanamiento, digamos. Puede decir el allanamiento, digamos, pudiera ser que la policía ya hizo una investigación previa y determinó que en el interior de esa residencia está el secuestrado. Entonces, con un informe de la policía de investigación y otros documentos que el Ministerio Público pueda presentar, que argumente al juez de que se tiene noticia de que el secuestrado se encuentra en el interior de esa residencia, por lo tanto es innecesario practicarlo para liberarlo o rescatarlo y aprender a las personas que estén ahí cuidándolo, alimentándolo, etcétera, etcétera. Jimmy. Sí, Mili, gracias por la oportunidad nuevamente. Usted hacía referencia en cuanto a la participación del compañero, donde preguntaba que cuántos allanamientos se pueden hacer. Ajá. Y usted hacía referencia a que se pueden hacer, no establece, no estipula la ley cuántos son, pero que la información tiene que reunirse o recabarse, de ser posible, en el primer allanamiento. Pero si se trata, por ejemplo, de un asesinato, llamémosle así, de un asesinato, ¿verdad? ¿Esa vivienda no queda clausurada por el Ministerio Público o por el organismo judicial? De ser necesario, sí. De ser necesario, si se considera de que, no obstante de que en el allanamiento se recolectó todos los medios de investigación, pero por seguridad o para que no ingrese ninguna otra persona a querer alterar la escena de crimen o a querer, digamos, realizar cualquier situación, pueden dejar sellada la residencia o el lugar donde se cometió el hecho delictivo. Pero el mismo artículo 192 nos da la respuesta y dice que se puede, luego en el segundo párrafo, se hace el uso de la fuerza pública para ingresar. Al terminar el registro se cuidará que los lugares queden cerrados
y de no ser posible inmediatamente, se asegurará que otras personas no ingresen al lugar. El cierre se puede dar. Sin embargo, el último párrafo del artículo 192 dice, la medida de cierre a que se refiere este artículo no podrá exceder de plazo de 15 días, salvo que el juez estime que debe ser por un plazo mayor. O pudiera darse el caso también que el Ministerio Público, antes de que venzan los 15 días, le pida al juez una prórroga de mantener cerrado el lugar por cuestiones de investigación. Entonces, sí se puede, de verdad, Milín, muchas gracias nuevamente. Se puede. Sí, mire, Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Ligia. Una pregunta, disculpe. Digamos que a la hora del allanamiento, ¿verdad? Ellos hacen un mal procedimiento o utilizan la fuerza o hacen destrozos que no deben de hacer en la vivienda. ¿Quién se hace responsable de los destrozos o de que destruyan algo que no está autorizado? Bueno, ahí sería la familia o el del victimario o el sindicado, si estima que hubo excesivo uso de la fuerza, por un lado, y que también se violentaron derechos constitucionales y procesales, puede deducir responsabilidades contra los funcionarios que practicaron esa diligencia. Puede ser responsabilidad penal, porque pudo haber abuso de autoridad, o incumplimiento de derechos, en su institución, etcétera, responsabilidades en juicios, responsabilidad administrativa, etcétera, etcétera. En este caso serán responsables, por decirlo así, los agentes. La policía y los agentes fiscales que ya han practicado el allanamiento. Ah, mi amable, gracias. Por eso es que hoy en día, cuando el juego con procesal penal cobró vigencia en el 94, se metieron varias arbitrariedades. Hoy, pues obviamente, podríamos decir que es rarísimo que eso ocurra. ¿Por qué? Por precisamente lo que usted decía. Porque si hay abuso, si hay, digamos, violación a derechos constitucionales y garantías procesales, digamos, los funcionarios que practican el allanamiento se exponen a que sean procesados o denunciados penalmente y también demandados civilmente. Entonces, hoy se trata de evitar cualquier abuso para no ser, digamos, sometido a investigación. Ah, muy amable, gracias, licenciado. Para servirle. ¿Alguien más? ¿Qué Karen lo hará? Buenas noches, Nick. Tengo dos preguntas. La primera, se dice que cuando se condena a una pena de prisión, en esta solo cuentan los días hábiles. Lo dice mucha gente, yo he escuchado, pero he buscado en las leyes penales y no veo nada relacionado con eso. El cómputo de la pena en el artículo 494 del Código Procesal Penal no dice nada en específico de eso. ¿O cómo es que los... 494 del Código Procesal Penal o penal? No, procesal penal, que dice cómputo definitivo. Ah, cómputo. El cómputo, el procedimiento de ejecución. Ajá. Ajá. Sí, pero, ¿o cómo es que los condenados a veces pues salen antes de cumplir la sentencia? Sé que en ocasiones es por buena conducta u otros factores, pero quisiera saber exactamente por qué se dice que solo cuentan los días hábiles y no hay ley que lo reglamente. Por lo menos no lo he encontrado. Fíjese que es cierto, usted tiene razón, el Código Penal no habla de que el cumplimiento, y el Código Procesal Penal no señala que el cumplimiento de la pena solo debe tomarse en cuenta días hábiles, sino que si la pena fue de 10 años, pongamos, por un homicidio, o 15 años, ya precisamente la función del juez de ejecución es velar por los derechos de los condenados. Y esto implica el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley. En las leyes, que son varias. Y
Por lo tanto, digamos, hay que hacer un cómputo que, de acuerdo a la ley, la prisión de una persona, digamos, si es condenada, el tiempo se empieza a computar desde su detención. Ya a partir de que la persona es detenida y es condenada, póngale a 6 años o dependiendo del delito, 15, 20 años, pues a partir de que fue aprehendido y privado de su libertad, empieza a computarse ese plazo hasta que él cumpla su condena. En cuanto a ello, en cuanto a lo otro, de que por qué en algunos casos antes de que se cumpla la condena pueden obtener su libertad, la ley, tanto la ley del sistema penitenciario como el Código Procesal Penal en la etapa de ejecución, contempla como derechos de los condenados una libertad anticipada, una libertad vigilada, una conmuta de pena y aparte de la rehabilitación, ¿no? Entonces, pueden obtener su libertad por buena conducta, por trabajo, o porque ya realmente el tiempo de detención y la pena impuesta ya rebasó o está por cumplirse. Entonces, precisamente en este caso, el sindicado y su abogado defensor pueden requerirle al juez de ejecución que una libertad anticipada o una libertad condicional. Pero, por supuesto, tendrá que cumplir con los requisitos que establece la ley. Y esto, el juez de ejecución, en este tipo de casos se realizan audiencias. Ahí sí, audiencias bilaterales donde está presente el sindicato, su defensor, el Ministerio Público, de discutir si procede o no una libertad anticipada, una libertad condicional, una rebaja de penas, etcétera, etcétera. Luego de los argumentos de los sujetos procesales, ya el juez de ejecución decide si autoriza o no la petición del condenado. No sé si quedó clara la... Sí, muy claro, Lic. Y mi otra pregunta es, tal vez no la hice bien, es cuando vamos a hacer un allanamiento, yo sé que se tiene que tener una orden del juez, pero en esta, no recuerdo ahorita el artículo, pero hay un artículo que dice que no, pero usted dice que sí. El 190, numeral tercero, en los casos de excepción. Ah, ok. Pero si sí, diga. Sí, continúe usted. Bueno, gracias. Bueno, la regla general es que un registro o un allanamiento, como comúnmente se le llama, debe existir orden judicial. Sin embargo, toda ley tiene su excepción y en este caso el allanamiento también puede practicarse sin necesidad de orden judicial, siempre y cuando concurran los supuestos contenidos en el artículo 190 del Código Procesal Penal, que por favor le pudiera dar lectura para que le quede clara esta situación. Con mucho gusto. Dice, allanamiento en dependencia cerrada. Cuando el registro se deba practicar en las dependencias cerradas de una morada o de una casa de negocio o en recinto habitado, se quedaría la orden escrita del juez ante quien penda el procedimiento o del presidente si se tratare de un tribunal colegiado. Se exceptúan de los dispuestos en el párrafo anterior los casos siguientes. 1. Si por incendio, inundación, terremoto u otro estrago semejante se hallare amenazada la vida o la integridad física de quienes habiten el lugar. 2. Cuando se denunciare por personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en un lugar y existan indicios manifiestos de que cometerán un delito. 3. Si se persigue a una persona para su aprehensión por suponérsele partícipe de un hecho grave. 4. Cuando voces provenientes de un lugar cerrado anuncien que ahí se está cometiendo un delito o desde él se pida socorro. La resolución por la cual el juez o tribunal ordene la entrada y registro de un domicilio o residente particular será siempre fundada explicando los motivos que indican la necesidad del registro. Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden
constarán detalladamente en el acta. Gracias. Bien, entonces, si concurre una o varias de las circunstancias que regula el artículo 190, pues el allanamiento se puede practicar sin orden judicial. Y después se informa al juez que se practicó un allanamiento en virtud de concurrir una de las causas establecidas en el artículo referido. No sé si esa era la duda. Sí, pero tengo otra duda, perdón, estoy un poco... Diga. A la hora de que ya lo que dice el 190, usted indicaba de que en este como documento vamos a agregar lo que son tanto el informe policial, el álbum fotográfico, una fotocopia de agua o de luz para ver lo de la dirección. ¿Estoy en lo correcto o no? Es que ya me confundí un poquito. Yo le decía que a raíz de la pregunta que formuló otro compañero que decía que qué documentos se pueden acompañar para que el juez autorice un allanamiento. Muchas veces para, digamos, acreditarle al juez la dirección exacta del inmueble donde se va a practicar, se puede acompañar un recibo de luz o agua donde conste la dirección. Se puede acompañar un álbum fotográfico del exterior de la residencia donde aparezca la nomenclatura o el número de la residencia. Eso, digamos, como para así acreditarle al juez y decirle, mire, vamos a practicar un allanamiento en esta residencia y lo acredito con recibo de agua, luz o fotografías, etcétera, etcétera. Eso es para establecer la dirección del inmueble. Si usted quisiera también poder acreditar, digamos, si se tuviera alguna, digamos, certificación del registro de la propiedad en donde se acredite quién es el propietario de ese inmueble, ¿ya? O quiénes moran en ese inmueble. Incluso podría pensarse también si ese inmueble está siendo arrendado, copia del arrendamiento, etcétera, etcétera. O sea, puede presentarse cualquier documento siempre y cuando el mismo sea tenido lícitamente. ¿Qué otros aspectos debe para practicarse un allanamiento? Pues, digamos, si el Ministerio Público ya adelantó la investigación, ya registró testigos y los testigos dicen que posiblemente el sindicado está en el interior de esa residencia y que ahí tiene objetos que se relacionan con el delito, pues acompañar las actas que documenten esas entrevistas de sus testigos. También antecedentes penales, policíacos, etcétera. Todo lo que el Ministerio Público te cuente o tenga en su poder, puede presentarlos al juez para que el juez autorice el allanamiento. En la medida en que se presenten más medios de investigación para convencer al juez sobre la urgencia y la necesidad de practicar ese allanamiento, pues debe acompañarse. Si por la urgencia no se cuenta con mayor información, porque en el caso que planteamos, que el delito fue cometido en la mañana y se está pidiendo la orden de inspección y registro en ese mismo momento u horas después, pues lo más probable es que no se cuente con suficientes medios de investigación. Pero sí se debe acreditar con los mínimos y que sean realmente relacionados con la comisión del hecho delictivo. Muchas gracias, licenciado, ya me quedó claro. ¿Satisfecha? Así es, muchas gracias. A servirle. Licenciado, disculpe, tengo otra duda, perdone. Dígame. Mire, por ejemplo, dicta el Código Penal, Procesal Penal, perdón, que son 3 meses a 6 meses de investigación. Ajá. Para que la persona tenga una sentencia, ¿verdad? No, para que tenga una sentencia no. No, sino para 3 meses o 6 meses para que concluya el plazo de la etapa de investigación o procedimiento preparatorio. Está bien, pero fíjese que hubo un caso donde una persona tardó más de 6 meses, creo que 1 año. Mi pregunta es, si será, digamos, que el año o 2 años, a la hora de la condena, que digamos sean 10 años,
suma ese, que le restan ese tiempo, digamos, serían 8 años de condena o son siempre los 10. Se toma en cuenta digamos, a partir del momento en que él fue detenido. Ese sí cuentan esos 2 años, por ejemplo. Sí, bueno, o sea que si la penalidad es de 10 años, entonces él a los 8 años cumpliría 8 o menos, dependiendo su conducta, trabajo, etcétera, como veíamos. La condenan a 10 años, pero ya tiene 2 años de estar privado de libertad, pues se computan esos 2 años. Y él pues, prácticamente cumpliría ya solo 8 años, pero si tuviera buena conducta, trabajo, etcétera, puede él solicitar al juez de ejecución una libertad anticipada. Muy amable, gracias, licenciado. Y me gusta el bloque tanto que tiene la... ¿Perdón? William, Alberto, dígame. Sí, buenas noches, Lick. Solo ampliando un poquito la información, tal vez para pues estamos hablando de la pena cuando se rebaja, solo que en ciertos casos, por ejemplo, así como el parricidio, el asesinato, el secuestro, el plagio, no tienen rebajas, esas se quedan, se han convertido en papa y adentro, pues se van a quedar ellos allá adentro, no tienen rebaja de condena. Digamos, sí, eso ha sido, más que todo eso, fue una reforma que hizo algunos años en donde por delitos graves, los que mencionaba el compañero, no aplica esta situación de rebaja de penas, etcétera. Algo que ha sido muy cuestionado jurídicamente, pero así está la ley, ¿verdad? Y entonces, en efecto, hay excepciones en cuanto a tipos penales en donde no es aplicable, digamos, una condonación de pena, etcétera, etcétera. Bien, compañeros, si no hay más dudas, entonces concluimos nuestra clase de hoy, ya son prácticamente las 19 horas. Sé que tienen que ir a otra clase. Y antes de concluir, pues en nombre de los estudiantes y mío, licenciado Ángel, le agradecemos mucho su apoyo, su colaboración. Y la próxima semana, pues también ya tendremos otras audiencias. Sin embargo, quiero comentarles que el día lunes hemos invitado a una especialista en escena de crimen y nos va a hablar sobre la escena de crimen el día lunes a las 19 horas. Entonces, vamos a tener esa actividad sobre la escena de crimen, que es importante que tengamos nociones, aunque sean muy elementales, de qué es una escena de crimen, qué clases de escena de crimen hay, cómo se recolectan las evidencias, cómo se embalan, la importancia de la cadena de custodia, etcétera, etcétera. Entonces, el lunes tendremos esa conferencia o charla o clase que la dará una compañera que tiene pues mucha experiencia en escena de crimen. Bien, muchas gracias, licenciado Ángel, nuevamente, y si no hay ninguna cuestión más, pues concluimos nuestra actividad de esta noche, esperando que haya sido de mucho provecho y de aprendizaje para todos. Muchas gracias. Feliz noche, licenciado, y gracias también al licenciado Ángel, estuvo muy bonita la clase, Dios lo bendiga. Gracias, gracias. Gracias, licenciado. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias, licenciado. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Por esta práctica. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias por la actividad.